gracias a Dios por su misericordia y por su buena voluntad. Pues vamos a seguir hablando acerca de la fe, ahora de una perspectiva diferente. ¿Cuál es la finalidad de esta enseñanza? Que aprendamos la importancia que tiene la fe, no solamente para aspectos que tienen que ver con, avanzar en el reino, sino también cuando nos encontramos ante situaciones que en verdad no son complicadas, no son difíciles, que en muchas ocasiones no alcanzamos a comprender, pero yo estoy seguro que nos va a hablar y nos va a enseñar mucho acerca de su misericordia y de su buena voluntad. Vamos a abrir juntos la Biblia en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 2, en el versículo 20, Gálatas 2:20. Este es uno de los más conocidos textos que muchas veces, por cierto, se saca de contexto. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando el apóstol Pablo, dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vuelvo a leer y hacemos una breve oración. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Señor, enséñanos y muéstranos tu camino. Ayúdanos a que nuestra fe hoy sea fortalecida, hoy sea enseñado en nuestro corazón, que nuestra conciencia, Padre, nos hable por medio de tu palabra. Te necesitamos muchísimo, Señor. Realmente sin ti nada podemos hacer. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje está incrustado en el capítulo 2 de Gálatas. Y el capítulo 2 de Gálatas te viene hablando del contraste de lo que es vivir bajo las obras que la ley demandaba de los creyentes en el Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, y cómo en el Nuevo Testamento es la fe la que nos enseña a vivir en Cristo. Y hacia el final del capítulo, si nos enfocamos unos versículos más arriba, nos habla de algo bastante interesante. Hoy en día, pues vivimos tiempos en los cuales hay muchas personas que se están judaizando o que están adquiriendo algunas conductas de índole judía, creyendo que esto es necesario, o no solo necesario, sino que es propicio, porque ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo, pero ello no quita de lado el vivir cosas del antiguo pacto. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, que por cierto estaban teniendo un camino hacia el judaísmo, él lo que hace es una apología de la vida, de la justificación y la fe de Cristo. Y entre lo que dice es que él mismo reprende al apóstol Pedro cuando comía sin ningún problema, se sentaba, convivía con los gentiles, pero cuando llegaron personas de Jerusalén enviadas por Jacobo, que era en ese momento el pastor de la iglesia de Jerusalén, este Pedro, aún siendo apóstol, se retraía y dejaba de hacer las cosas o de convivir como convivía con los gentiles hasta ese momento. Y entonces, no solamente esto afectó la conciencia de Pedro, sino que también afectó la conciencia de los demás que acompañaban en ese momento a Pablo en el viaje, que eran judíos.
Y entonces se da cuenta el apóstol Pablo de que está viendo esta problemática de decir es que ¿por qué te conduces de una manera cuando estás con los gentiles sin los ojos de la iglesia o de Jacobo y de otra distinta cuando están ellos presentes? Y no solo eso, sino que además acarreas bajo esta simulación a los demás. Y entonces dentro de esta reprensión, el apóstol Pablo habla acerca de lo que significa vivir en la fe hoy en día. Versículo 14 de aquí mismo de Gálatas 2. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, fíjense qué interesante, la verdad del Evangelio nos enseña a vivir de manera congruente, nos enseña a vivir con libertad, independientemente de las opiniones que otras personas puedan tener. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, porque Pedro era judío, es más, él había sido durante mucho tiempo, antes de que Jacobo asumiera la responsabilidad de ser el encargado de la iglesia de Jerusalén, Pedro era el encargado de cuidar del Evangelio hacia los judíos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Es decir, el apóstol Pedro tenía una libertad de vivir sin todos esos paradigmas y esa vida dogmática del Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces Pedro tenía esa paz y esa libertad de vivir libre de esta forma de vida judía cuando estaba entre los gentiles. Llegaban las personas de Jerusalén. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, es decir, no tenían las mismas costumbres que los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, a ver, Pedro, acuérdate que tú eres judío, nosotros somos judíos, pero elegimos ya no vivir justificándonos por las obras de la ley. No es por lo que hacemos, sino por en quien creemos, somos justificados, y obviamente hay un cambio en la conducta. Pero ya no hacemos esto más esto más esto igual a esto. Ya no son las obras de la ley las que nos dan la paz, las que nos dan la justificación. Es Cristo en la cruz quien nos da la justificación, ¿sí? Y entonces continúa avanzando el texto, versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, nosotros somos hallados pecadores, eso es porque es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Sino que, dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, aquí no se trata de lo que hacemos, sino de lo que hacemos queda ceñido a las obras de la ley y ahora es Cristo el que nos justifica. ¿Quieres culpar de alguien? ¿Quieres decirle a una persona, oye, tú no estás viviendo tal y cual, así como dice el Antiguo Testamento? Ve a la cruz, ahí está pagado, porque ningún hombre puede justificarse por las obras de la ley. Para la ley nosotros, la sentencia es la paga del pecado, es muerte. Por eso dice el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ahí queda pagado lo que no podía vivir acerca de la ley. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley tiene una sentencia, la paga del pecado es muerte. Eso dicta la ley. Se acabó. Estás mal, estamos perdidos, no hay nada que hacer por nosotros. Pero en Cristo cambian las cosas. Y ahora no se trata de lo que hacemos para ganarnos el reino de los cielos, sino que ya Cristo ganó el reino de los cielos y lo que hacemos es para su gloria, no para ganarnos nada. No somos mejores que otras personas porque hacemos cosas correctas. Hacemos cosas correctas porque Él se merece toda la gloria, solamente. No nos estamos ganando el reino de los cielos de ninguna forma.
Él es el bueno, Él es el que ha venido a salvarnos, y las cosas que hacemos bien o que le atinamos y hacemos las cosas de manera correcta y obedecemos, es para su gloria, no para que nosotros seamos mejores que otros. Sí lo vamos entendiendo, amados. Y entonces estamos justificados por medio de Cristo, y las cosas que hagamos es para la gloria de Dios. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, las cosas y las oportunidades de hacer el bien que tenga, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, esta plática no se trata de hablar de la ley y la justificación, sino de entender en dónde está incrustado este pasaje para no descontextualizarlo, ¿de acuerdo? Por eso estamos abarcando todo esto. Pero en lo que quiero arrojar luz es en la expresión, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, es verdad, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sí? La fe es el método que ahora está vigente para vivir la vida cristiana. No son las acciones, sino la fe en Jesús la que nos concede la oportunidad de caminar de acuerdo a su palabra, a la vida que Él desea para cada uno de nosotros. ¿Quiere decir eso que soy o que somos antinomianos, es decir, contra la ley? No, de ninguna manera, porque en esa fe se vive de manera santa, se busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el distintivo de una vida que busca la fe en Cristo, que caminar con Cristo. Por lo tanto, no es que no se esté predicando los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, es que ya se viven los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Ya no es necesario estar aprendiéndonos como si fuéramos en aquella época donde pasaban y ponían la mano en el dintel de la puerta y se recordaban de algún pasaje y tenían que estar repitiendo todo el tiempo, porque ya está el autor de la fe con nosotros. Estamos en Cristo Jesús. Ok. La fe es entonces el método que Dios eligió para caminar la vida cristiana. Pero la fe requiere ponerse a prueba. Se pone a prueba de distintas maneras y en distintos momentos. Y para cada uno es distinto la manera en la que Dios nos pone a prueba, nos coloca en situaciones que podamos darnos cuenta si estamos o no realmente entregados a Él, o necesitamos corregir algo, o necesitamos cambiar algo, o nos requiere mayor consagración. Él nos va haciendo notar lo que va queriendo de nosotros. Y entonces la fe funciona para que nosotros podamos entender y creer que Él nos está guiando, que Él nos está dirigiendo. ¿Sí? En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 1, habla también acerca de esta preciosa fe. Y vale la pena decir que Pedro fue alguien que batalló con el tema de la fe. Lo mismo que los demás, pero en especial Pedro sí le padeció en cuanto a la fe. Tuvo que aprender mucho acerca de la fe. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, nos dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Gracias a Dios tenemos una esperanza, y esta esperanza no está muerta, es una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la confianza. Pistis es la palabra en griego. Mediante la fe. ¿Para qué? ¿Para qué estamos siendo guiados por el poder de Dios mediante la fe? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Que ya no soy salvo todavía, hermano? Sí, somos justificados, es decir, ya no nos toman en cuenta nuestra vida pasada porque Jesús pagó por ella, pero todavía no llegamos al cielo. Y entonces nuestro caminar de aquí en adelante es por medio de la fe. Sí, quedamos justificados, estamos en paz con Dios y con los hombres, pero de aquí en adelante es el camino de la fe el que nos hace andar en Cristo. El justo por la fe vivirá. Es presente continuo. Sí. Y entonces continúa diciendo la Escritura: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, vuestra confianza, y esto es importante entenderlo, el sujeto queda de alguna forma sujeto, o el sujeto o la persona queda sujeta a pruebas para nuestra fe, para que crezcamos en la fe, para que podamos identificar cómo estamos en nuestra confianza, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que ahora padecemos, las pruebas que ahora tenemos, las decisiones que hoy tomamos por medio de la fe, la mayoría de la gente no la va a entender ahora. Es más, se van a burlar, te van a decir, te van a tornar, va a haber muchas cosas en las cuales la fe en Jesús sea atacada. No te preocupes, no es ahora el momento en que esa fe vaya a ser glorificada, será cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces tengamos paciencia, porque en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, decía Cristo, yo he vencido al mundo. Sin embargo, será evidente cuando Él regrese o nosotros lleguemos al reino de los cielos partiendo por medio de la muerte. ¿Sí lo vamos entendiendo? Nuestra fe aquí no va a brillar tanto como va a brillar allá, amados. Allá sí se va a notar que nuestras decisiones valieron la pena, que nuestro sacrificio, que el decir no a las cosas que este mundo me ofrece, valió la pena. En este mundo no lo van a entender, no esperes que lo entiendan, más bien espera que Jesús sea glorificado por medio de tu fe. Sí. Allá será puesta en evidencia a quien amáis sin haberle visto. Dice el versículo 8, a quien amáis, a Cristo Jesús, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Lo mismo que decía el versículo anterior, que es la salvación de vuestras almas. Amados, por medio de la cruz somos crucificados, pero por medio de la fe caminamos hasta el final de esta vida. Sí. Somos justificados en la cruz, pero la fe es el camino que nos lleva al reino de los cielos. Y es importante ponerla en valor, porque muchas veces solo se ve como el medio para alcanzar la justificación por medio de la cruz. Y no, amados,
La fe está presente y debe estar presente todo el tiempo en la vida de un hijo de Dios, de una persona que ha sido vuelta a nacer, que ha vuelto a nacer, ¿sí? Todo el tiempo. La fe nos lleva a la salvación eterna. Aquí somos justificados, pero allá seremos salvados del todo de cualquier cosa que en este mundo nos ataque o nos afecte, ¿sí? Somos justificados, somos salvos por gracia. ¿De qué somos salvos? De las consecuencias de nuestras acciones. Pero a partir de que somos salvos de las consecuencias de nuestras acciones, el justo, ya hecho justo, ya declarado justo, por la fe va a vivir. Ok, la fe es necesaria para caminar con Dios. La fe es puesta a prueba para caminar con Dios. Y vamos a ver a dos personajes cuya fe fue puesta a prueba. Y uno fracasó y el otro llegó a esta salvación a la cual hace referencia. Leamos juntos Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. A partir del versículo 1. Ya está Jesús a punto de ser crucificado y dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle. Al principio solo querían tener curiosidad y se acercaban a Jesús para escuchar. Conforme fue avanzando el tiempo, ya lo querían desacreditar. Siguió avanzando el tiempo y lo querían declarar falso profeta a la luz de todo el pueblo. Y en este punto, después de 3 años, poco más de 3 años, ya lo querían muerto. Es decir, fue avanzando el corazón que rechaza a Cristo. Y esto es importante aprenderlo. Cuanto más tiempo pases rechazando a Cristo, más cercano te vuelves a aquellos que lo matan. Mientras más alarguemos nuestro tiempo diciéndole no a Dios, más nos acercamos a este corazón de los fariseos y de los escribas que al principio solo querían oír, que les interesaba, les daba curiosidad. Después les empezó a molestar la doctrina y la manera de enseñar de Cristo. Y entonces ya no solo lo querían escuchar, ya lo veían, lo empezaban a ver como un peligro, pero lo podemos desacreditar. Ya después es un falso profeta y por último lo queremos muerto. Avanzó el rechazo al punto tal que querían muerto a Jesús. Hoy en día pasa lo mismo. La gente viene, empieza a escuchar, al principio le da curiosidad, le agrada o no, va valorando, pero si va alargando el tiempo en las decisiones, cuando el Espíritu Santo va marcando los tiempos y las sazones de su vida, no va a avanzar, sino se va a endurecer como los fariseos y los escribas. Ya lo querían muerto, ya querían muerto a Cristo. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Versículo número 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas Iscariote fue de los 12 que envió de 2 en 2 Jesús y que sanó enfermos, echó fuera demonios, ayudó a la gente, predicaba el evangelio. Era alguien a quien se le había dado autoridad de parte de Cristo. No era una persona que llegó a escuchar, que por ahí se apareció, que era de los que había logrado adentrarse un poquito más. No estaba en el círculo de los 70, que iban y venían. Estaba en el círculo de los 12 que permanecían con Cristo. Vio milagros,
escuchó todas las enseñanzas del maestro, todas. Y conforme fue avanzando el tiempo, Judas Iscariote terminó emproblemado con su fe. La fe nos ayuda a mantenernos firmes hasta el final. Pero hermano, es que había una profecía que hablaba acerca de uno que le iba a entregar. Sí, pero pudo haber sido cualquiera cuando se flaquea en la fe. Y en este caso fue Judas quien comenzó a hacerle pesado el ministerio de Cristo. Se le empezó a hacer pesado. Al principio sí, él pensaba, igual que cualquier judío, que Jesús vendría como general y capitán y que dirigiría las huestes de Israel a expulsar a los romanos y se sentaría desde el templo a gobernar a las naciones. Eso era la idea que los hebreos tenían. Judas creció con esa idea. Conforme va avanzando el ministerio, se va dando cuenta que los principales líderes, sacerdotes y escribas se van apartando de Jesús. Justamente comienzan a buscar matarlo, desacreditarlo, declararlo falso profeta. Y entonces en la mente de Judas dijo: algo no está aquí cuadrando con lo que yo sabía. Algo no está cuadrando y por lo tanto requiero replantearme mi vida al lado de Jesús. ¿Sí? Y entonces Judas Iscariote comienza a replantearse su vida dentro del ministerio, dentro de los 12, de aquellos a los cuales Jesús les había prometido que les daría un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí estaba el nombre de Judas. Sí. Y entonces se comienza a replantear en su vida cristiana. No, se me hace que no estoy en un buen lugar. Se me hace que así no son las cosas. ¿Por qué? Porque no está viendo gracia. Ve a los escribas y a los fariseos, no quieren a Jesús. ¿Cómo vamos a poder avanzar si no es del agrado del liderazgo? ¿Cómo puedo esperar que sucedan cosas para que Jesús sea declarado Mesías si los que lo tienen que declarar, que eran los rabinos, se aislaban y se alejaban cada vez más de Cristo y ahora hasta lo querían matar? Y entonces Judas va perdiendo la fe. Su fe se va haciendo pequeña. Así como la expresión aumentanos la fe existe, también existe el disminuir la fe, o que la fe falte, como vamos a leer. Es decir, la fe sí es un elemento de la vida cristiana que se hace grande o se va diluyendo de entre las manos del creyente. Sí. Y entonces Judas, durante los últimos meses, comenzó a diluirse su fe, su confianza en Jesús, porque las expectativas que tenía de él ya no cuadraban con lo que él esperaba del Mesías. Y así sucede hoy en día. La prueba de nuestra fe llega de maneras distintas, amados. Puede llegar como Judas. Así van a ser las cosas, pero resulta que no están siendo así, y no están siendo así, y no están siendo así. Y al contrario, se van poniendo peor, y dice: no, mejor me voy haciendo a un ladito. Ya no me voy a mostrar tan comprometido, porque se me hace que las cosas no van a ser como nos enseñaron desde pequeños, ¿no? Que el Mesías vendría y expulsaría a los romanos, etcétera, etcétera. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí? O sea, la fe de Judas se fue diluyendo, se le fue yendo de entre las manos. Y Judas termina en una condición muy triste a causa de que su expectativa, que estaba por acá a este nivel donde la habían puesto, se fue decayendo, fue cayendo al punto tal que ya no le daba conciencia meter la mano en la bolsa de las ofrendas y metérsela al bolsillo. Es decir, ya veía cómo sacarle provecho al ministerio. Ya no era la gloria de Dios, ya no era la gloria del Mesías, ya no era lo que esperaba. Y entonces llega un momento en el cual las cosas materiales
le comienzan a ser importantes a Judas. Su fe estaba siendo puesta a prueba y estaba siendo notorio que se iba diluyendo, que se iba haciendo menos la fe de Judas. Hasta este momento que dice, y entró Satanás en Judas. La confianza en Cristo nos mantiene en Él. Desconfiar de Él, desconfiar de lo que hace, desconfiar de su misericordia, de su gracia, nos coloca en una posición en la cual Satanás puede volver a tomar influencia sobre nuestras vidas. ¿Sí? ¿Era Judas salvo? Sí lo era. Sí lo era. El tiempo de su caminar con Cristo, hasta el punto en que empezó a descuidar y a perder su expectativa de Cristo, caminó bien. Hasta el punto en el cual comenzó un deterioro. Porque avanzaba el tiempo y, repito, no se hacían las cosas como él pensaba que se debían de hacer. Y entonces Cristo iba llevando por un camino y Judas dice, pero es que para allá está Jerusalén, allá hacemos aliados para vencer a los romanos. Y Jesús se iba a Samaria. Ay, ¿cómo puede ser esto posible? Con los samaritanos. Y luego se iba a Siria. ¿Por qué venimos acá por una viuda? Y luego se iba a Decápolis. ¿Por qué estamos acá? El centro de tu ministerio debe estar en Jerusalén. Allá debes estar. Pero los planes de Cristo eran distintos a los de Judas. Y entonces Judas comienza a deteriorarse en su fe al grado tal de que ya el pecado era dueño nuevamente de Iscariote. Y entonces Satanás entró en él. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Repito, no era de los 70, era ya de los 12, del íntimo círculo de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Ya desechando el ministerio de Cristo, ya desechándolo como Mesías. No, este ha de ser un farsante, este ha de ser un hipócrita, no, este no es. Porque si fuera, los líderes de los judíos deberían de estar con él, y no lo están. Se me hace que algo trae. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Toma la iniciativa Judas, después de estar viendo las cosas que Cristo hacía y después de ser parte del ministerio de Cristo, toma la iniciativa de ir con los principales sacerdotes. Y les dice, y con los jefes de la guardia, dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ya de plano encontramos aquí a un Judas Iscariote que pasó de estar echando fuera demonios a ser manipulado por Satanás, que pasó de sanar enfermos a ir a entregar a Cristo, que pasó de ser una persona que tenía uno de los 12 tronos para gobernar, para juzgar a las 12 tribus de Israel, a ir con los que buscaban la muerte de Jesús. ¿Qué pasó en eso? La fe se fue. La confianza en Cristo se diluyó. Mis hermanos, esto es importante poderlo comprender. La fe, que no es lo mismo que la salvación, porque la salvación es la fe un medio para alcanzar la salvación. La fe sí se diluye. La fe sí entra en crisis. La fe sí es puesta a prueba. La fe sí es necesaria para mantenerse hasta el final. Y la fe es un acto racional, una decisión de confiar en lo que Jesús dice a pesar de todo lo demás. A pesar de cualquier cosa. Es que te está pasando esto, sigo confiando en Jesús. Es que te está pasando, sigo confiando en Jesús. Esa fe es la que nos lleva a la salvación eterna. Ya somos limpios, no hay duda, pero nos lleva a la salvación eterna. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, dice el versículo 5. ¿Cómo se pusieron los enemigos de Jesús? Felices.
Esta es una de las características de alguien que ya está muy mal en su vida cristiana. Se acerca con quienes ofenden a Cristo, se acerca con quienes tienen herejías, se acerca con quienes Dios no quiere que se acerquen. Ahí están. Versículo número 6. Y él se comprometió, leámoslo bien, un acto decisivo, un acto voluntario, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¡Wow! Sí, el mismo que iba de ciudad en ciudad. Tronó su fe. ¿Sí lo entendemos, amados? Se cayó la fe de Judas. Y no era nada más una crisis momentánea como la que vemos en Pedro, que es lo que vamos a leer ahora, sino que vino de más a menos. Se fue afectando, se fue afectando, se fue afectando, se fue afectando, hasta que terminó por ya no ser nada de lo que había sido. Ahora el compromiso no era con Cristo, ahora el compromiso era cómo le hago para entregarlo a espaldas del pueblo. Qué tremendo, amados. Pero así son las cosas hoy en día. Hoy en día las personas pueden tener una efusividad, un gusto, pueden haber sido justificadas. Sí, tus pecados fueron perdonados, sí. Pero la fe tiene que permanecer hasta el final. Amados, he visto personas que de verdad tú decías hace 20 años, no hombre, este varón de verdad llega derechito al reino de los cielos. Y hoy vive tronado, muy mal. ¿Por qué? Porque dejó de creer. Y todos los que lo escuchábamos podríamos decir, sí tenía evidencias bíblicas de estar caminando con Dios. Sí parecía estar caminando con Dios. Yo no tendría por qué dudar de lo que fue, de lo que Dios hizo en su vida. Porque sería negar lo que la Biblia dice que hace en la vida de una persona, el Espíritu de Dios. Sé lo que era, pero también sé dónde está hoy. Y así, amados, la fe se puede diluir en tu vida si no cuidas de fomentarla, de entender que va a ser puesta a prueba y que aprobamos o reprobamos. Sí. Continúa diciendo la Biblia. Llegó el día de los panes sin levadura. Ya sabemos que Judas estaba al pendiente de ver de qué manera entregaba a Cristo. Y ya estaba comprometido con entregar a Cristo. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Estas son cosas que ponen a prueba también la fe. En este caso, de Pedro y de Juan. Todo el tiempo nuestra fe es puesta a prueba, amados. Todo el tiempo. Aquí vemos una prueba de obediencia, una prueba de fe. Les está dando instrucciones bien específicas. Van a ir ustedes dos, van a entrar en la ciudad y van a ver que alguien sale con un cántaro. Algo muy inusual porque normalmente los varones no llevaban el agua, eran las mujeres. Así que era fácil de identificar que un varón llevaba el cántaro del agua hacia su casa. Y entonces dice, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Ay, qué pena. O sea, ¿por qué tengo que ir siguiendo al varón este que lleva el cántaro de agua, no? Bueno, pues ahí voy, Señor. Sí. Pero no es a él al que le hay que hablar. No, al que hay que llegar a hablar es al que es el padre
de familia de esa casa. O sea, el que llevaba el cántaro no era el que llevaba, no es el padre de familia. El que llevaba el cántaro era a lo mejor un sirviente, alguien, pero la primera identificación era el que lleva el cántaro, vayan con él. Cuando llegue a la casa donde van a hablarle al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ay, qué preguntita, ¿no? O sea, normalmente los judíos preparaban su lugar para ellos, los padres de familia preparaban la Pascua para su familia, no para nadie más. Pero aquí vemos que Jesús les pide hacer algo bastante inusual, fuera de lugar, porque ese aposento era el aposento donde seguramente él y su familia habrían de estar, celebrando la Pascua. Y entonces, oye, dice el maestro que me digas dónde va a comer la Pascua, pues sí se oye bastante atrevido, es una muestra de fe. Sí. Todo esto que vemos está sucediendo justo antes de que llegue el momento de la crucifixión. Cómo él está siendo probada la fe, tanto de Judas como en este caso de Pedro y de Juan. Y lo van a seguir y le tienen que decir así y así y así. Oiga, Señor, pues no es más fácil decirle, discúlpeme usted y casi perdón por mi atrevimiento, discúlpeme por lo que estoy a punto de preguntarle, pero es que yo sé que tiene su familia, yo sé que tiene el lugar donde va a celebrar su Pascua, pero me mandaron, no, o sea, ni modo, o sea, no soy yo, me lo mandaron a pedir. No, ellos tienen que ir con la confianza puesta en las palabras de Jesús. Y en función de eso implica fe. Dice, entonces Él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparad allí. Amados, aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Este es nuestro aposento. Y aquí cada domingo preparamos nuestra Pascua, si lo queremos hacer un comparativo, es decir, nuestro momento con Jesús. Sí. Y es lo que Jesús ha dispuesto, porque hasta aquí nos ha traído. Cada domingo necesitamos preparar nuestra Pascua para que Jesús sea el Cordero que quita el pecado del mundo. Para que Jesús sea la Pascua para muchas personas hoy en día. Así que, en buena medida, nuestra convicción y nuestro compromiso de obedecer a Jesús nos va a llevar o nos ha llevado a lugares en los cuales podamos tener amplitud y podamos celebrar una Pascua en un aposento alto. ¿Sí me explico? Hay que orar para que haya muchas personas que encuentren al Cordero que quite el pecado del mundo y que celebren la Pascua con nosotros. ¿Sí? Cada domingo. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ellos fueron los encargados de preparar la Pascua. Así nosotros, amados, tenemos que ser los encargados de preparar cada domingo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Qué noticias tan duras para un grupo de personas que lo que querían era que echara fuera a los romanos, que ganara, que hubiera sangre romana corriendo por las calles, ¿no? Aunque hubiera sacrificios judíos. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cada domingo lo que hacemos es en memoria de Cristo, hermanos. Es en memoria de Jesús. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí
¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Generó confusión, generó problemas. ¿Qué es esto? ¿Cómo que alguien lo va a entregar? A ver, Juan, Pedro, es que nadie se lo podía esperar, porque todos estaban en la misma barca, todos vieron las mismas cosas. A nadie se le hubiera ocurrido acordarse de aquella profecía que uno lo habría de entregar, porque todos estaban con lo mismo, creciendo en la fe, batallando en la fe, todos tenían las mismas cosas. ¿Quién es el que se le va a entregar? ¿Quién es el que lo va a entregar? Hubo una disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Era una escena muy complicada, si te das cuenta. Desde la información de, oye, alguien va a traicionar, hasta, oye, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Y quién va a ser el mayor? Y, o sea, era una escena complicada. Pero Jesús estaba ahí. Y eso es la diferencia. Jesús es el que va ordenando las cosas. Y esa es la diferencia. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino que el mayor de vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Se los está diciendo a todos. Yo pues os asigno un reino como a mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Aquí vemos una plática bastante nutrida de muchas cosas. Jesús está a punto de morir y ellos están tratando de organizar sus pensamientos. ¿Y quién va a ser el mayor? ¿Y dónde vamos a estar? Y Jesús con calma, a ver, hay que ser como el más joven y como el que sirve. Así de sencillo. Y entonces Jesús va ordenando las cosas hasta el punto que dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. La expresión os ha pedido es plural, es decir, todos, entramos todos y nos incluimos también nosotros, nos ha pedido para zarandearnos. Todo creyente ha sido pedido para ser zarandeado. ¿Qué significa esto de zarandear? Cuando la gente iba y recogía los cultivos, ponía en una especie como de cuadros grandes con rejas el trigo. Y entonces cada zarandeada se hacía así con las manos. Lo que hacía era separar el grano de la cáscara del grano. Sí, eso de estar granito por granito quitando la cáscara era bastante tedioso. No, se inventaron esta rejilla y entonces lo que hacían era aventarlo y estar... ¿Para qué? Para que se separara la cáscara, lo que no sirve de lo que sí sirve. Dentro del mismo grano, eso es zarandear. Satanás nos ha pedido para hacer justamente eso, no porque tenga buena voluntad, no porque quiera que se separe la cáscara del trigo, no, sino porque quiere ver cuánto trigo se pierde, cuánto trigo se sale de esa zarandeada. ¿Sí lo estamos entendiendo, amados? Satanás no está buscando el bien de un creyente, está buscando que no llegue al final. Porque, ¿sabes qué es lo que Satanás ataca? La confianza. Puede decirse un montón de cosas acerca de nosotros, amados. Pueden decirse cosas de ti, pueden decir lo que quieras. Pero donde más busca atacar es en tu fe hacia Cristo y en lo que Cristo está haciendo para contigo. Así que lo que más va a zarandear es tu fe. Lo que más va a buscar afectar es tu confianza en Jesús. Y dijo también Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, a todos, pero yo he orado en especial por ti. Uy, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, que tu fe no falte. Entonces, ¿puede faltar la fe?
pues no creo que Jesús haya estado orando de balde, ¿verdad? La fe puede faltar. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué tendría que confirmar a sus hermanos? Porque igual todos iban a ser zarandeados. Todos. Todos iban a ser puesto a prueba su fe. De todos. Pero yo he rogado por ti en especial, Simón, porque tu fe va a ser puesta a prueba mucho más severamente que la de los demás en este momento. Le contesta Simón, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. De verdad Pedro lo creía. O sea, en ese momento, de verdad creía Pedro que estaba listo para ir a la cárcel y a la muerte. Pero se demostró que no era así. Muchas veces podemos tener ciertas seguridades que van a ser puestas a prueba, amados. Y cuando llegue el momento, sabrás si estabas listo o no para esta prueba. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no estaba sentenciando a Pedro. Le está diciendo, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, porque todos necesitamos de todos. Y cuando pasas por una crisis, porque todos pasamos por crisis de fe, no hay nadie, ve a Pedro, no hay nadie que pueda decir, a mí no me va a pasar, yo hasta la cárcel y hasta la muerte, pues mejor hay que rogar a Dios que no me falte la fe. Esa debe ser nuestra petición. Señor, que mi fe no falte, porque de que van a llegar momentos de pruebas, van a llegar momentos de pruebas. Que pueda estar listo para someterme a tu voluntad, Señor. Y una vez vuelto, porque voy a fallar, confirma a tus hermanos. Porque cuando viene la prueba de fe, podemos fallar. Sí existe el riesgo de fallar. Porque se está poniendo a prueba nuestra confianza en alguien que no hemos visto, amados. Y Jesús sabe esto. ¿Es una excusa? No. Más bien es una esperanza. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Te necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Ninguno estamos exentos de que nuestra fe entre en crisis. Sí lo alcanzamos a entender, amados. Por eso nos puso en una comunidad. Porque necesitamos unos de otros. Dispuesto estoy a ir a la cárcel, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Oh. Y luego dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Por qué? Porque hay momentos distintos en la vida de la fe del creyente. Es decir, no son cosas perpetuas. Hay momentos distintos para ejercer y ejercitar nuestra fe. Hubo un momento en el cual los envió de 2 en 2, necesitaban este tipo de fe que creciera, de saber que Dios proveía aun cuando no había nada. Pero en este momento las cosas se habían cambiado y ahora necesitaban proveerse, no de la misma manera que antes. Las circunstancias van cambiando, amados. Y no es pecado, lo vuelvo a decir, no es pecado que si antes las cosas fueron de una manera,
tengan que ser de vuelta de la misma manera hacia adelante. No es que esté mal. Ya los había enviado de 2 en 2 y no les faltó nada. Les está diciendo, bueno, ahora sí prepárate. ¿Es pecado prepararse? Porque ya nos había pasado que no había sido necesario. No, porque las circunstancias y las peticiones de Dios van modificándose según sea su plan. No tengamos miedo. Lo único que necesitamos es permanecer fieles a lo que Jesús ha enseñado. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Es verdad, antes, sin problema, nos fuimos, te obedecimos y no nos faltó nada. Hoy sí necesitamos proveernos, hoy sí necesitamos prepararnos, porque las cosas no van a ser iguales. Las cosas y las circunstancias cambian y la fe se va modificando. La fe se va modificando en cuanto a su aplicación y se va incrementando o corre el riesgo de diluirse. Por eso le dice, yo he orado porque tu fe no falte, Pedro. Porque las cosas como se vienen van a requerir fe. La fe es el medio que nos mantiene cerca de Jesús y de sus planes y de confiar en Él. Sí. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado entre los inicuos, por lo que está escrito porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta, no estás entendiendo nada. No se trata de pelearse, se trata de prepararse, que no es lo mismo. La gente luego cree que hay que pelearse. No, hay que prepararse para seguir extendiendo el reino de Dios. Porque el comparativo es, los envié de 2 en 2, ¿a qué? A predicar. Ahora viene un tiempo distinto, hay que prepararse. ¿Para qué? Para seguir predicando. O sea, el tema es seguir predicando, no ha cambiado el objetivo, lo que cambia es la forma. Y ahí está la fe. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Muchas veces pensamos que las cosas tienen que repetirse de la misma forma. No, amados, no es de la misma manera. Y aquí lo vemos. Continúa diciendo la Biblia. Y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Viene el momento de la oración, ellos están tristes, fíjense lo que pasa. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Los dejó orando y ellos se durmieron y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente. Estando en agonía, ¿qué hacía? Ay, no, yo ya no quiero saber nada. No, oraba más intensamente. El ejercicio de la oración, mientras más sea la aflicción, más ora. Mientras más dificultad tengas con tu fe, más ora. Más ponte de rodillas y dile, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No le estoy pasando bien, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Más ora. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Mira, amado, va a haber entre los seres humanos motivos miles para desilusionarse de cualquier cosa, pero nunca de Dios. Más ora, más ora, más ora. Es con Él, el asunto es con Él, la fe es para con Él, no para con las personas, sino para con Él. Y Él les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras Él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Qué intenso momento, amados.
Aquel Judas que echaba fuera demonios, que se sentaba a la mesa de Jesús, se le fue la fe, ya no confiaba en él, ahora decidido a entregarle. La fe es de lo más importante para nuestras vidas como creyentes, amados. Se nos va la vida, se nos diluye. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que con él estaban lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Vamos sobre él. Aquí teníamos 2 espadas. Eran pescadores, pero pues ahí te va el sablazo. Tan malos eran para con la espada que uno le corta la oreja. Le tiró a matar, pero es malo con la espada. O sea, no querían cortarle la oreja. No fue a ver si es cierto, no. Tiró a matar, pero no son buenos con la espada, y le pegaron en una oreja. Y Jesús curó la oreja. Les dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. No se trata de venganza, no se trata de desquite, no se trata de tus fuerzas. Basta ya, basta ya. No se trata de ti, se trata de los planes que Dios tiene acerca de ti. Se trata de los planes que Dios tiene sobre tu vida. No eres tú, es Él el que decide qué hacer contigo. Basta ya. Ya déjate de pelear. Guarda tu espada. Deja de estar hiriendo. Ya. Basta ya. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia y del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también tú estabas con él, tú eras de ellos. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Qué haces ahí en las 12 de la noche en la casa del sacerdote? O sea, sí lo conoces, pero bueno, no estaba bien Pedro. Necesitaba volverse. Y entonces la mujer dice: oye, tú estabas ahí con él. Yo sé, eres tú de ellos. Amados, muchas veces, aunque querramos alejarnos, siempre Dios tiene la manera de hacernos saber y de hacerle saber al mundo que no somos como el resto de las personas, que ya conocimos de una u otra forma la misericordia de Dios. Ya no nos podemos alejar, amados. Sí. Un poco después, viéndole otro, dijo: también tú eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este es Galileo, porque estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. De esas miradas que sabes que te lo están diciendo a ti. Y duelen. Y esa mirada de Jesús arrestado a causa de nuestros pecados, mirándonos cómo estamos pecando, pesan. Y pesan mucho en el alma. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y así sucedió. Antes de las 3 de la mañana, Pedro ya había negado 3 veces seguidas a Jesús.
3 veces seguidas, en un periodo más o menos de 3 horas. Qué importante es aprender de otra prueba de fe que falló otro de los discípulos de Jesús. Nuestra fe es puesta a prueba, amado. Nuestra fe es puesta a prueba. Y cuando aquí la Biblia se refiere a que el gallo cante, es que había un cambio de guardia romana. Había un primer silbido muy tenue, donde avisaban que era el primer aviso antes del cambio de guardia, era a las 12 de la noche. Y el segundo, que era el que los judíos conocían más, era el de las 3 de la mañana. No era un animalito, no es que el gallo cantaba kikiriki, no, era la manera en la cual se avisaba por parte de los guardias romanos del cambio de guardia. Y entonces, a las 12 de la noche, se acostumbraba a un primer aviso y a las 3 de la mañana era el aviso general del cambio de guardia. En ese lapso de 3 horas, en esa vigilia, en la tercera vigilia, es que Pedro niega 3 veces a Jesús. ¿Sí? Y se acordó de ese cambio de guardia, de ese cantar, le decían el gallo, el canto del gallo, que era un silbido, un aparatito que usaban los romanos para avisar el cambio de guardia. ¿Qué sucedió con Pedro? Y Pedro salió afuera, lloró amargamente. Le pesó, le dolió. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Regresó arrepentido las 30 monedas de plata, dice la Biblia, y fue y se ahorcó. Existen 2 maneras en las cuales salir de un problema de fe. El primero es arrepentirse, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O el segundo es literalmente tirarse a la muerte. La paga del pecado es la muerte. A lo mejor no vas y te ahorcas, pero literalmente te alejas. Y arrepentido se fue. Así dice acerca de Judas Iscariote, se fue. Ya no quiso estar cerca, viendo que era condenado. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto, amados? Hay 2 maneras en las cuales la fe camina, pero hay 2 formas en las cuales la fe puede ayudarte a levantarte. Por medio del ejemplo de Pedro. Porque la fe va a ser necesaria todo el tiempo de nuestra peregrinación. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos necesitamos de todos. Todos. Y con cada persona que Dios vaya agregando, este debe ser nuestro sentir, amados. Que se vuelva, para que nos ayude a confirmarnos. Porque todos necesitamos la ayuda de todos. Cada persona que venga, que se salve, que sea justificado y que nos ayude a que nuestra fe sea confirmada de una u otra manera. ¿Sí lo entendemos? Cerremos nuestros ojos, por favor. Tú eres eterno, Padre. Gracias, Dios. Viniste a mí cuando nadie me vio. Amaste a mí cuando nadie me amó. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me diste
niña de tus ojos, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste